Esta máquina no brilla, no exige aplausos, no grita por atención. Simplemente gira, silenciosa, incansable, con una fuerza que parece provenir de ninguna parte. Está oculta, debajo de la estructura de tu coche, escondida en fábricas, incrustada en las paredes y techos, donde los ojos humanos no pueden verla, pero donde su presencia es la base de todo lo que se mueve. No pide nada, pero es responsable de gran parte del movimiento en nuestro mundo. Este no es solo un motor cualquiera. Es una idea que tiene más de un siglo de historia, renacida en la era de las baterías y el silicio, una idea que parecía imposible para muchos, pero que se convirtió en uno de los mayores hitos de la historia moderna. Nikola Tesla la imaginó y Elon Musk la reconstruyó. Juntos, en una colaboración silenciosa entre el pasado y el futuro, encendieron una revolución que cambió la forma en que pensamos sobre el movimiento, la electricidad y, sobre todo, lo que realmente significa conducir. Mucho antes de que los coches eléctricos se convirtieran en algo común y circulasen por las calles de las grandes ciudades, una transformación más silenciosa ya estaba en marcha. A finales del siglo XIX, Nikola Tesla hizo algo que el mundo aún no había visto. Presentó un motor no alimentado por vapor o gasolina, sino por una fuerza invisible, una energía llamada corriente alterna, AC. Este motor no prendía fuego, no liberaba humo, no necesitaba combustible, simplemente funcionaba. Y lo más intrigante, no era un capricho de la naturaleza, ni algo que se pudiera encontrar fácilmente en cualquier esquina. La corriente alterna, o AC, se convirtió en la verdadera sangre vital de la electricidad moderna. A diferencia de la corriente continua, DC, que sigue una única dirección, la AC invierte su dirección, moviéndose hacia adelante y hacia atrás decenas de veces por segundo. Esto no parecía mucho al principio, pero abrió las puertas para la creación de líneas de transmisión de energía a largas distancias y para máquinas mucho más eficientes. El motor de Tesla tomó este ritmo eléctrico y lo transformó en movimiento físico. Sin chispas, sin escobillas, solo campos magnéticos bailando en perfecta sincronía para girar un rotor. Este motor alimentó fábricas, ascensores, tranvías e incluso plantas hidroeléctricas como la de las cataratas del Niágara. La mayoría de las personas nunca vio el motor en sí, pero estaba allí, operando bajo el radar, generando progreso silenciosamente. Durante más de un siglo, este motor permaneció prácticamente inalterado, hasta que una nueva compañía de automóviles decidió rescatar no solo el nombre de Tesla, sino la esencia de su invención. No solo buscaban un motor funcional, querían reimaginar la propia idea de movimiento. Querían usar la electricidad para algo que nunca se había pensado antes, porque la electricidad por sí sola no mueve nada, solo pasa a través de un cable. Pero, ¿qué sucede alrededor de ese cable? Algo extraño y sorprendente. Comienza a formarse un campo magnético, silencioso, invisible, pero poderoso. Desaparece en cuanto la corriente se interrumpe, pero mientras fluye, ese campo magnético puede realizar un trabajo real. Ahora imagina esto: envuelve ese cable en una bobina compacta, agrega hierro en el centro y pasa corriente alterna por ella. Acabas de crear un electroimán lo suficientemente fuerte como para mover un pedazo de metal sin tocarlo. Ese es el secreto de un movimiento sin engranajes, sin combustible, solo electricidad y un campo magnético giratorio. Ese campo se crea al secuenciar la corriente en bobinas en el orden correcto. El norte y el sur se alternan, creando un movimiento constante que gira en un bucle dentro de un motor. Este campo magnético rodea un cilindro, llamado rotor. En el diseño original de Tesla, el rotor no era alimentado directamente. No había cables, no había chispas. Era simplemente metal, simple e inmutable.
Pero cuando el campo magnético a su alrededor comenzó a girar, ocurrió algo sorprendente. El rotor se movió, como si el propio aire se hubiera convertido en manos invisibles empujándolo hacia adelante. No hubo combustión, no hubo correas, solo electricidad y movimiento. Un movimiento completamente silencioso, sin nada que lo desafiara. Este principio se convirtió en la base de las máquinas modernas y, décadas después, se transformó en el núcleo de un nuevo tipo de vehículo. Cuando Tesla Motors comenzó a construir su primer coche, no estaban empezando desde cero. Estaban redescubriendo una genialidad olvidada. El motor original de corriente alterna no solo era confiable, era robusto, simple y comprobado en diversas industrias. No tenía piezas delicadas, no había escobillas que desgastaran y no requería mantenimiento constante. Suscríbete aquí. No te pierdas ninguna actualización sobre el futuro de la tecnología y las innovaciones que están revolucionando el mundo. Únete ahora y mantente al tanto de todo lo que está por venir. Este motor no era perfecto, pero ofrecía algo que los motores a combustión nunca podrían: la eficiencia absoluta. Transformaba la energía en movimiento de forma silenciosa e instantánea, y lo más importante, ofreció algo que ninguna máquina con motor a gasolina podría proporcionar: la frenada regenerativa. Cada vez que el coche desaceleraba, las ruedas girando invertían el papel del motor. En lugar de consumir energía, comenzaba a generarla, enviando electricidad de vuelta a la batería. Era como si el coche estuviera aprovechando el movimiento perdido y reciclándolo. La energía que se habría desperdiciado en calor y fricción era reutilizada, haciendo que el sistema fuera más eficiente, más elegante. Este motor no solo movía el coche, sino que también lo hacía volver a alimentarse de su propia energía. Esta innovación no fue solo una revolución técnica, fue una revolución filosófica, porque Tesla demostró que la eficiencia y la sostenibilidad podían ir de la mano. Pero, como toda gran innovación, incluso el motor de Tesla tenía sus limitaciones. Aunque el motor de Tesla fue un hito en la ingeniería, no estaba exento de desafíos. El mundo a su alrededor estaba cambiando rápidamente, y la necesidad de más potencia, más eficiencia y más velocidad crecía cada vez más. Tesla sabía que su motor, aunque genial, tenía sus limitaciones, especialmente cuando se trataba de mantener la eficiencia en una variedad de condiciones de conducción. A medida que Tesla Motors avanzaba con sus coches eléctricos, el límite de la tecnología original comenzó a volverse evidente. El motor que había revolucionado el mundo de la industria ya no cumplía completamente con las crecientes demandas de la nueva era de los vehículos eléctricos. Era potente, pero su rendimiento se volvía inestable a altas velocidades. El calor generado por la resistencia de las bobinas disminuía la eficiencia y forzaba a las baterías a trabajar más de lo que deberían. Era hora de dar un paso aún mayor. Elon Musk, al frente de Tesla, no se conformaría con lo que ya se había logrado. La búsqueda de la perfección nunca cesó. El siguiente paso fue aún más audaz, más sofisticado. En lugar de depender del diseño original, Tesla rediseñó el motor de adentro hacia afuera. No solo estaban perfeccionando, estaban creando algo completamente nuevo, algo que haría brillar la tecnología de Tesla en una nueva era. El motor del Model 3 fue una revolución silenciosa por sí misma. Usando nuevos materiales y estrategias magnéticas, Tesla hizo algo sorprendente. Perfeccionó el principio fundamental de Tesla y lo hizo aún más eficiente. El rotor ya no era solo un cilindro de metal. Ahora estaba equipado con poderosos imanes permanentes, incrustados dentro de un núcleo de hierro, creando un campo magnético más fuerte y eficaz. ¿El resultado? Un par motor más fuerte y acelerado, mayor capacidad de respuesta, mayor eficiencia, y todo esto sin sacrificar la durabilidad. Pero la verdadera genialidad estaba en el control preciso y dinámico. El motor no solo reaccionaba al entorno, sino que lo anticipaba.
Usando algoritmos avanzados, el motor se ajustaba en tiempo real, maximizando la eficiencia de cada movimiento, adaptándose conforme el coche aceleraba o desaceleraba. No era solo hardware, era una fusión entre física y tecnología, entre materiales y software. Tesla había dado un paso gigantesco, superando las expectativas de cualquiera. Pero esta no era solo una victoria tecnológica, era una victoria para el futuro, una victoria para el planeta. Sin embargo, la búsqueda no terminó ahí. Con el éxito del motor de imanes permanentes, Tesla ahora se enfrentaba a un nuevo desafío. La dependencia de materiales raros como el neodimio, utilizado en los imanes, creaba un dilema. El neodimio era escaso, difícil y caro de extraer, y su suministro estaba sujeto a oscilaciones políticas y ambientales. La solución que Elon y su equipo buscaron no estaba en más materiales raros o inaccesibles, sino en algo simple, abundante y quizás hasta inesperado: el imán cerámico.